En el Reino Unido, tengo entendido, siendo mucho más proporcional que aquí, también están inmersos en... quieren reformarla, ¿no? Sí, pero fíjate, allí el nivel que tienen de diferencia es que allí al Partido Liberal, que ha salido, que es el que se queja y se lamenta de que no tiene los mismos diputados que votos tiene, comparativamente con el Partido Conservador, la diferencia que había era de 1 a 3. Es decir, le costaba 3 veces más votos al Partido Liberal tener un escaño que al Partido Conservador. A nosotros nos está costando 7 veces más votos tener un diputado. El otro día ponía el ejemplo yo con el campo, por ejemplo, el campo del Santiago Bernabéu, por ponerlo, un campo grande que tiene 100.000 personas de capacidad. Decía, es que tener un diputado Izquierda Unida nos cuesta llenar 5 veces el Santiago Bernabéu, mientras que a otros, con que llenen un campo pequeñito de un tercera regional, o de un segunda regional, un campo de 50 o 60.000 habitantes, pueden tener el diputado. Por tanto, la injusticia se manifiesta claramente y insisto, que es lo más importante, que no tengamos más escaños en el Parlamento significa que los derechos y las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras y de las capas populares, en definitiva la búsqueda de mayor justicia social y de redistribución de la riqueza en nuestro país, no se lleva a cabo, y no se lleva a cabo porque en este momento hay una gran tenaza montada en torno a políticas neoliberales que están aplicando el Partido Popular y el Partido Socialista, porque lo que está ocurriendo hoy en España es que han adelgazado el Estado de una manera tan impresionante que hoy el Estado se encuentra muy débil ante los ataques del poder financiero, ante los ataques de los mercados, ante los ataques de la dictadura financiera internacional, y lo hemos visto cuando el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, ha venido al Parlamento a decirnos una cosa increíble: tenéis que sufrir para que podamos vivir mejor dentro de 20 años y tenéis que sufrir porque tenemos que contentar a los mercados, es decir, a esos que no ha elegido nadie, que nadie ha votado y que se atreven a poner de rodillas a un gobierno, poner de rodillas a un país y a una democracia. Por tanto, eso es lo que nos ha traído también ese bipartidismo en España, ese adelgazar el Estado, ese vender y enajenar todas las empresas públicas que teníamos en España, privatizar los servicios públicos, rebajar los impuestos más a los más ricos y a los que más tienen. Y eso ha llevado a que tengamos un Estado débil en este momento, que es incapaz de poder hacer frente a lo que es la dictadura de ese poder financiero. Por tanto, es importantísimo que podamos modificar la correlación de fuerzas en el Parlamento, que podamos rescatar el valor de lo público, que podamos rescatar el Estado, y para eso tiene que haber un crecimiento de la izquierda que yo espero que se tiene que producir en las siguientes elecciones. Yo confío que en este momento y después de la que está cayendo y con el desastre que han permitido hacer el neoliberalismo, con el gobierno del Partido Socialista, con la presión por la derecha que le pone el Partido Popular sistemáticamente, y un Partido Popular que además está envuelto en un gran escándalo de supuesta corrupción con la trama Gürtel, el espectáculo que tenemos en España no puede ser más dantesco. Por tanto, espero que reaccione especialmente toda esa base social de la izquierda que vota al Partido Socialista y que está viendo que el Partido Socialista se escora en políticas económicas cada vez más a las posiciones de la derecha, a las posiciones del PP, que tiene que reaccionar y tiene que buscar una alternativa por la izquierda, una alternativa necesaria para que rompamos ese bipartidismo y para que de verdad en este país empezamos a recuperar la democracia, para que no sean los poderes financieros lo que pongan de rodillas a los estados y a la democracia, sino que sean las democracias, los gobiernos y los estados los que tienen que controlar el poder especulativo y el poder financiero de los que nos han creado este incendio impresionante que nos ha costado 4.600.000 parados en nuestro país. Es contundente, pero es verdad, es una cuestión de que muchas veces cuando se habla en la calle dice, bueno, pero el presidente del gobierno lo puede todo, entre comillas lo puede todo, porque al fin y al cabo es donde se hacen las leyes. Sin embargo, el resultado de estos días se ve que, bueno, que no manda tanto o no quiere mandar tanto, porque al final, como has comentado, y bueno, y ellos mismos lo han reconocido, el propio gobierno lo ha reconocido, que son presiones internacionales, la propia Europa la que le dice, oye, tienes que adoptar medidas. También es verdad que no le ha dicho qué medidas tiene que adoptar. Sí, pero dos cosas importantes, porque podría parecer que esto ha pasado pues porque las cosas tienen que ser así, ¿no? Pero no, las cosas han pasado así porque lo han permitido. Es decir, en esa idea de adelgazar el Estado, de cargarse de alguna manera el poder de la democracia, que es el poder soberano del pueblo, es la democracia la que tiene que regular los gobiernos, los que tienen que regular la vida de los ciudadanos, la vida de los poderes económicos, la vida de la banca, la vida en definitiva de todo lo que mueve la economía en nuestro país, que parece que el tema se ha puesto al revés.
pero insisto, eso ha sido por unas políticas concretas aplicadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista en nuestro país. Y ahora, efectivamente, no le ha dicho el mercado exactamente cuáles eran las medidas, pero sí el Fondo Monetario Internacional orienta medidas de que hay que bajar más los salarios, de que hay que hacer reformas laborales, en definitiva, que tienen que recortar el gasto público del Estado. El PP también le viene pidiendo al gobierno de Rodríguez Zapatero que tenía que recortar la inversión pública del Estado, recortar el gasto público, que nosotros sí estamos de acuerdo en una parte del recorte del gasto público. Por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo que nadie que esté en las administraciones públicas cobre más que el presidente del gobierno. Esto parece que es una cosa razonable, que el mayor sueldo del país sea el sueldo del presidente del gobierno. Bueno, pues hay mucha gente que cobra por ahí encima, pero de las empresas privadas también. Aquí hay banqueros que están cobrando 81 millones de euros de jubilación. Más dinero que necesitan los astilleros de Huelva para salvar su situación se lleva un banquero solo desde el punto de vista de lo que es la pensión de jubilación. Aquí hay banqueros que están cobrando 20 millones de euros de salario mensual. Aquí altos ejecutivos de las empresas cotizadas en bolsa que están cobrando 56.250 euros mensuales de salario. Por tanto, estos que además son los responsables de habernos generado la crisis, se están marchando de rositas de la crisis, porque las medidas que adopta en el paquete el gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿qué ha hecho? En lugar de buscar los recursos a los responsables de la crisis, que son los que tienen que pagar la crisis, se ha ido a buscarlos en los trabajadores del sector público, que no son responsables de la crisis, en los pensionistas a congelarle las pensiones, que no son responsables de la crisis, en la cooperación, en los recursos a las comunidades autónomas o en el propio recurso a los ayuntamientos. Por tanto, evidentemente aquí el gobierno de Rodríguez Zapatero no es que haya errado el tiro, es que se ha venido a presionar y a que paguen la crisis los más débiles de este país, en lugar de orientar el boletín oficial del Estado y por tanto las decisiones del Parlamento a buscar los recursos en los grandes capitales, en los que hacen las evasiones de fortunas de nuestro país, los que se llevan el dinero a los paraísos fiscales, en definitiva, los que han estado especulando durante todos estos años con el sufrimiento de la gente. Ahí es donde hay que buscar los recursos y ahí es donde se pueden encontrar los recursos para dar una salida a la crisis por la izquierda y social, es decir, para reducir el déficit a partir de más ingresos en las arcas de la hacienda pública, para poder generar inversión pública del Estado y no reducir inversión, porque eso va a generar más desempleo y más paro en definitiva, y también para no tener que recortar empleo público, porque hoy de lo que tenemos que hablar es de fortalecer lo público, fortalecer lo de todos y lo de todas, porque lo de todos y lo de todas es lo que nos da que podamos tener pensiones, lo que nos da que podamos tener escuela pública gratuita, lo que nos da que podamos tener sanidad gratuita, es decir, los accesos que podemos tener la inmensa mayoría de los ciudadanos gracias, en definitiva, a que tenemos un estado del bienestar, en definitiva, poco desarrollado todavía, pero que además se quieren cargar estos del poder financiero, que quieren recortarnos la democracia, pero sobre todo recortarnos el estado de bienestar que ha costado muchísimos años conquistarlo. Por eso Rodríguez Zapatero se ha errado el tiro y lo que tiene que hacer en sus políticas, insisto y reitero, tenía que haber anulado este paquete de medidas que ha presentado y haber ido a buscar los recursos donde están para resolver la situación del déficit, en definitiva, por la vía de los mayores ingresos a la hacienda pública. Porque el problema no es que se esté gastando mucho por el Estado, el problema es que están entrando pocos ingresos en el Estado porque la gente tiene menos poder adquisitivo, se han cerrado muchas empresas, hay mucho despido, muchos parados y, lógicamente, lo que es la maquinaria de ingresos de recursos a la hacienda pública se ha reducido de una manera importante y, sobre todo, por algo que es muy importante, porque hay un alto nivel de fraude fiscal en España. 1 de cada 4 euros no paga impuestos. Y por tanto estos nos están estafando a todos los ciudadanos y ciudadanas que sí estamos pagando impuestos. Ahí es donde hay que buscar los recursos y en una reforma fiscal progresiva para que pague más quien más gana y quien más tiene, en definitiva los más ricos y los que tienen más renta, que son los que tienen que contribuir para que salgamos de la crisis de una manera social. Ahí es donde tiene que poner el boletín oficial del Estado y los acuerdos del Parlamento el gobierno de Rodríguez Zapatero. Y estas son las medidas, las propuestas que nosotros le venimos haciendo desde hace ya muchísimos meses. El 20 de abril del año pasado le llevé yo el paquete de medidas concretas a Rodríguez Zapatero para que las aplicara. Otra cosa es que ha cogido un camino diferente, que ha sido el camino de no molestar a los más ricos, a los responsables de la crisis en nuestro país y meterse con las capas populares, con su propia base social, que es la que le ha dado el soporte también para que esté en la Moncloa.